es bastante amplia. Entonces, dentro de los diferentes sectores de intervención, no quiero alargarme mucho porque son 10 y hablaríamos de que hay varias cosas, pero sí que es cierto que si ya se han implementado, voy a hablar de las cosas que ya se han ido implementando a raíz de esta ley, ¿no? El protocolo de acoso escolar contra las personas LGTBI se ha implementado, que puede ser mejorable, sí, pero se ha implementado. Se han implementado guías de buenos tratos y buenas prácticas en los medios de comunicación a la hora de hablar sobre las personas LGTBI o en relación a la diversidad afectiva sexual y de género. Se han establecido protocolos a las policías locales y también en modos de escuadra a la hora, por ejemplo, de cachear a personas trans. Se ha hecho un protocolo de reproducción humana asistida para las mujeres que están solteras, lesbianas y bisexuales. Todo esto se ha ido implementando a través de la ley. Se ha hecho, por ejemplo, también dotación de recursos contra el VIH y el SIDA. Todo esto que van tocando otro tipo de parámetros, otro tipo de políticas, tiene que ir en transversal con la ley 2014. A la hora de la protección o asesoramiento de garantía de derechos, esta ley implementa lo que aquí en Cataluña se han llevado a llamar servicios de atención integral. Es decir, imaginaos que a mí me pasa algo y estoy viviendo en un pueblo o una ciudad de Cataluña, ¿no? En un principio, el ayuntamiento o el consejo comarcal más cercano me debería garantizar a mí que si yo voy, como mínimo me escuche sobre la situación que ha pasado y luego me pueda asesorar legalmente y segundo, acompañar psicológicamente, ¿vale? Eso está en proceso, cada vez va más. En principio se empezó con un presupuesto que era cero el primer año, pero luego ya se ha ido sumando. Yo que vengo del asociacionismo, digamos, de base, del tejido asociativo, o sea, no de las administraciones públicas, estoy en el otro lado, siempre pido más y más y más, hago una política de máximos, ¿no? Creo que vamos por el buen camino, creo que faltan cosas por implementar de la ley, esto es claro, llevamos 7 años y, por ejemplo, el procedimiento que regula, el decreto que regula el procedimiento sancionador no está hecho y está trabajado, porque tengo constancia, porque el observatorio además trabajó en ello con el equipo jurídico de la Generalitat y no está aprobado. ¿No? Con esto, digo, hay muchas cosas que se han implementado, sí, que hay otras que faltan por implementar también. Hablábamos, por ejemplo, me acuerdo cuando nos pasó Faida y Noelia el cuadrante de que hablar, me decías sobre, por ejemplo, la documentación que había que hacer para cambiar el nombre y el DNI. Lo comento meramente rápido porque esto no es que lo regula la ley 11 2014, sino que también viene por una ley estatal que es la 2007, que es la de registral, que todavía, claro, por eso queremos esta ley transestatal, porque vale, estamos hablando de 13, 14 años y es otro contexto, pero esa ley patologiza, por ejemplo, a las personas trans. O sea, tiene un nivel patologizador que hay que mejorar. Hoy en día aquí en Cataluña, tú puedes ir al registro civil y decir, imaginaos que yo mañana me quiero llamar Cristina, ¿vale? Porque me siento Cristina. Yo puedo ir al registro civil y en principio el nombre, en el DNI, el nombre, lo que es el nombre, yo me lo podría cambiar. Podía tener algún tipo de problema dependiendo del funcionario que está. Pero hay una orden ministerial del Ministerio del Interior de 2018, una instrucción, si no recuerdo mal, en la que dice que sí, que simplemente la voluntad yo puedo cambiarme el nombre. Otra cosa es cambiar la categoría sexo. Ahí ya con mi mera voluntad no vale. Todavía hoy en día tengo que pasar por un circuito y un proceso de 2 años en las que tengo que certificar que me he socializado con mi nueva identidad, mi nueva no, porque será así la de siempre, ¿no? Pero que para ellos es como, hay esta identidad de género y alguien, unos expertos académicos, médicos del poder saber, ¿no? Te hacen que tienes que explicarlo y tienes que traer esta documentación. Si tú demuestras esto, entonces sí, ¿vale? Y entonces mucha gente, por eso la dimensión legal, digamos, de estas personas trans a veces no está cambiada, porque tienen este proceso de 2 años o porque no quieres simplemente hacerlo, por ejemplo, ¿no? Y esto comporta, por ejemplo, problemas. Y os hablo, por ejemplo, de la semana pasada. Me llegó una incidencia en la que una chica, una mujer trans, ella digamos que admitía que se estaba saltando el toque de queda, porque era el cumpleaños de una amiga y salió de casa a las 11:30, vivían cerca, pero claro, aquí el toque de queda es a las 10 de la noche. Eran casi las 12 de la noche y la policía, en este caso la Guardia Urbana, la paró, ¿vale? Había otra gente también por allí y tal, pero solo la pararon a ella, la Guardia Urbana, ¿no? Y ella explicó, mira, yo me llamo Marina, pero mi documento nacional todavía pone Mario, porque estoy en este proceso de transición, etcétera, etcétera, tal, tal, tal. En la Guardia Urbana, la persona, en este caso que la estaba parando, le dijo, mientras aquí pongan Mario, tú eres Mario, y te trataba de señor. Y a ella le generaba una ansiedad horrible, ¿no? Porque no la estaba tratando como es ella.
Pues este tipo de cosas siguen pasando. Y por eso necesitamos leyes como la Ley 11-2014 que pongan negro sobre blanco cómo tenemos que articular nuestras políticas públicas en relación a la diversidad afectiva sexual y de género. Y además, esta está pivotada a través del área LGTBI, el área para la igualdad de trato y no discriminación de la Generalitat de Cataluña, que por encima está la Dirección General de Igualdad. Ahora vienen elecciones en Cataluña y no sabéis que siempre esto a veces cambian las cosas y los organigramas. Pero esta área igualmente tiene que trabajar interdepartamentalmente, porque es que el colectivo LGTBI tiene que ser es transversal. Y las políticas públicas hacia el colectivo LGTBI tienen que ser transversales. Y con esto ya acabo. No solo tenemos que hacer políticas hacia el colectivo LGTBI, hay que hacer políticas contra la LGTBI-fobia, que es diferente. Yo hoy en día creo yo que sí que, por supuesto, hay políticas hacia el colectivo LGTBI, pero que me falta una vuelta más para intentar pensar que hayan políticas contra la LGTBI-fobia, porque las incidencias siguen pasando, las discriminaciones siguen pasando, las agresiones nos siguen llegando y es un poco pues cuestión de todas que hacer en estas políticas no solo gana el colectivo LGTBI, sino que gana la ciudadanía en general para hacerla más justa, más igualitaria y más fraterna. Y con esto acabo y perdonad por el rollo que os acabo de meter, pero con el tiempo que había, ¿vale? No, Y no, perdón otra vez por lo que ha pasado de las incidencias técnicas. tranquilo, muchas gracias, Cristian. Bueno, pues ahora seguimos con Raúl, ¿vale? Luego hacemos la ronda de preguntas, si os parece bien. Vale. Entonces, Raúl, si quieres, bueno, como he comentado, Raúl, para los que no estabais, ¿vale? Raúl es médico y coordinador del área de transexualidad del Hospital de Granada, ¿vale? Es pediatra y ahora nos va a explicar un poco sobre el campo, sobre todo, pues, bueno, psicológico y tal, ¿vale? Así que os dejo con él. Muy bien, buenas tardes. En primer lugar, bueno, pues quiero dar las gracias pues, por la amable invitación. Me gusta participar en este tipo de foros. Para mí la transexualidad fue en su momento todo un descubrimiento porque con las manos en el corazón os digo que estaba un poco en un momento de un poco de hastío, de aburrimiento de lo que era la medicina entendida desde un modelo absolutamente biomédico. Un segundo que voy a quitar que se oye ahora. Entonces, como decía, para mí esto fue un descubrimiento porque le ha dado un sentido mucho más holístico a mi trabajo. De hecho, la manera en la que atiendo a personas trans y a pacientes que vienen por otra serie de problemas, ¿no? De salud y demás en mi unidad, pues la he cambiado por completo. Ahora me considero mucho más empático, considero que favorezco más la autonomía del paciente, a una medicina en definitiva mucho más participativa. Deciros, mi nombre es Raúl Hoyo Gurrea, soy pediatra y endocrino en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada desde el año 2008 y aparte coordino la unidad de atención a personas trans en mi área. Esta unidad pues atiende a personas trans de las provincias de Granada, Málaga y Jaén. En Andalucía ahora os explicaré cómo funciona el modelo de atención sanitaria porque tiene sus particularidades. Y bueno, hago esa especificación porque en Granada tenemos dos hospitales, el Hospital Universitario San Cecilio y el Virgen de las Nieves, que es en el que yo estoy ubicado. ¿De acuerdo? Bueno, pues a continuación voy a compartir pantalla porque yo tengo aquí la presentación. Vamos a ver. Vaya, ahora falla compartir pantalla. Un momentito, a ver si lo intento de nuevo. Voy a intentarlo. A ver, voy a entrar desde la otra. Es que estoy con el Chrome y con el Chrome lo de compartir pantalla no va. Pero como he puesto el móvil con el sonido, voy a intentar hacer una cosa y es entrar con el Safari, que ahí sí me deja compartir pantalla, que voy a tardar un segundo, y con el móvil, que el sonido y la cámara va bastante bien, pues hago la comunicación, ¿de acuerdo? Pues un segundito que salgo de aquí. Vamos a ver.
Ahora sí que va, ¿verdad? Sí, va bien. Perfecto. Venga, pues vamos a empezar. Muy bien, pues como decía, yo trabajo en Granada, soy pediatra endocrino. Endocrino quiere decir esto que no solamente atiendo a personas trans, sino también atiendo a personas con otros problemas de salud, sin que la transexualidad sea un problema de salud, como ahora os contaré. Bien, mi ponencia, que durará en torno a unos 30 minutos, está estructurada de la siguiente manera. Primero voy a haceros un resumen sobre cómo la atención sanitaria a personas trans está estructurada, porque esta charla gira en torno justamente a eso, a qué tipo de asistencia sanitaria desde el punto de vista clínico ofertamos a las personas trans, no solamente en la comunidad en la que yo trabajo, que es Andalucía, sino también en el resto de España, en otras comunidades. Luego, a continuación, hablaré de las dos principales demandas a nivel clínico que las personas trans nos plantean. La primera de ellas es el bloqueo de la pubertad, como ahora os explicaré a continuación, y la segunda serían todo lo que son las terapias de hormonación. Hormonación cruzada o simplemente hormonación en sentido masculino o en sentido femenino. Bueno, esto Cristian lo ha explicado muy bien. Yo os traigo este esquema que a mí me gusta especialmente, que es la persona gender esto es como el muñequito de jengibre, que es muy anglosajón. Y bueno, y la transexualidad, pues simplemente es una identidad de género distinta, ¿no? Él ha hablado muy bien de las personas cis, las personas trans. No voy a entrar en más materia porque ya él ha dedicado un tiempo. Y únicamente concretaros que diferencia de lo que es la expresión, del sexo biológico, de la atracción, ¿no? Pues la identidad de género es algo que la persona percibe como tal, ¿no? Esto, desde luego, no es algo nuevo, no es una moda, no es una tendencia, no es algo que de repente ahora haya aparecido, sino que la transexualidad ha existido siempre. Y tenemos, de hecho, a nivel histórico, muchos modelos. Desde las sacerdotisas Galae en el Imperio Romano, que eran mujeres trans, hombres que, nacidos hombres, ¿no? Que se asigna el sexo, el género masculino al nacer, pero que se identifican como mujeres, que incluso crean una especie de orden religiosa. Y mirar, y a mí me gusta especialmente el ejemplo de Wiwa de Zuni, que era un amerindio de Arizona. Esa foto de él es real, del año 1849, y fijaros que es apasionante cómo en Arizona, en las tribus amerindias, habitualmente el chamán de la tribu era una persona trans, porque se entendía que tenían mayor conocimiento del mundo a través de que veían el mundo desde la perspectiva femenina y desde la perspectiva masculina. Esto es interesante, porque a las personas trans incluso se les dota de un mayor conocimiento de la realidad, ¿no? Luego tenemos otros ejemplos, como por ejemplo las irras en la India. También es algo parecido a la sacerdotisa Galae, tiene ciertas connotaciones religiosas. He de deciros que, sin embargo, el proceso por el cual las irras llegan a ordenarse como sacerdotisas, ¿no? en su secta religiosa, ¿no? o en su orden, es muy traumático. Se les corta el pene y solamente llegan a ser nombradas a aquellas mujeres trans, a aquellas irras que sobreviven a lo que es la cicatrización natural de la herida que se le produce. Imaginaos un proceso absolutamente dramático. Sin embargo, luego a nivel social, y esto ocurre pues en la mayoría de los países del sudeste asiático, pues la transexualidad es mucho mejor aceptada que en las sociedades occidentales. Esto probablemente está muy imbricado con lo que es la concepción binaria que la Biblia, ¿no? Que los modelos católicos nos imponen, ¿no? Hasta tal punto es así en la India que cuando hay una celebración tipo boda, algo religioso, algún evento, pues que acude una irra, pues incluso un motivo de celebración porque parece que da fortuna, ¿no? Luego, mirad, tenemos otros ejemplos, como por ejemplo Helena de Céspedes, que era un hombre trans. Curiosamente, este ejemplo me gusta traerlo porque es de un pueblo muy cercano a la capital, a Granada, y donde estoy ahora mismo en este momento. Primero Helena, luego Heleno, pues era, como he dicho, un hombre trans que vive toda su vida como hombre, se expresa como hombre, se identifica como hombre, y en aquella época, estamos hablando de la Edad Media, del siglo XVI, pues las mujeres tenían prohibido acceder a lo que era la formación universitaria. Heleno, pues para poder acceder a la misma, pues vive de esta manera e incluso llega a ejercer como cirujano hasta que en un momento determinado, pues es descubierto y entonces pues es ajusticiado por la Santa Inquisición.
¿no? Pero un ejemplo que me gusta porque, bueno, aunque por desgracia acaba mal, pero es cercano, ¿no? Pues a la propia sociedad granadina. Luego, mira, yo el problema que le veo a la atención sanitaria a las personas trans, actualmente estamos trabajando en el sentido contrario, pero históricamente, desde los años 50, es por la aparición de Harry Benjamin, que era un endocrino neoyorquino que fue el precursor del modelo biomédico. No le quiero restar importancia a Harry Benjamin porque es una persona que trabajó casi toda su vida profesional, ¿no? Pues atendiendo a personas trans dentro de un marco social distinto en el que en este momento nos encontramos. Pero sí que es verdad que Harry Benjamin pues establece la transexualidad como un concepto biomédico, hace una definición biomédica de la transexualidad, describe tratamientos, hormonaciones y tal, con lo cual al final la transexualidad crece, por desgracia, al abrigo de la medicina. Y esto, bajo mi punto de vista, ha sido un error histórico que, por suerte, a día de hoy estamos intentando corregir. Mira, hasta tal punto es así. Nosotros en medicina disponemos de dos grandes catálogos de clasificación de enfermedades, ¿no? O de sistemas de trastornos, de enfermedades, como queramos llamarlo. Esto es algo que es netamente patologizante. Pues tanto en el DSM-5, que es uno de ellos, como en el CIE 11, que es la última edición de la codificación CIE, la transexualidad hasta muy recientemente aparecía como trastorno de la identidad de género. Eso tiene una connotación claramente patológica, muy negativa, de la cual en estos momentos, por lo menos a nivel de las nuevas guías clínicas, de protocolos y tal, estamos intentando huir. De hecho, hay una corriente muy potente dentro del activismo trans que aboga por un modelo que sea puramente despatologizante. Esto quiere decir que las personas trans no tienen que ser atendidas como pacientes, sino como personas pues, que en un momento determinado requieren la asistencia sanitaria por X motivo, y la asistencia sanitaria lo que tiene que velar en este caso, pues que se haga dentro de un marco de seguridad que pueda atender plenamente pues, al deseo de esta persona. Y el deseo puede ir, muy, como muy bien ha dicho al principio Cristian, desde el primer contacto que se tiene con el hospital o con el pediatra médico de atención primaria, en el cual la persona elige un género para ser identificado y un nombre, pues desde ese primer momento en el que se debe respetar la elección que haga la persona. Nosotros además en Andalucía y como en el resto de comunidades, las diferentes guías clínicas que manejamos y la ley del año 2014, es del mismo año que la catalana, pues lo que sí que expresamente se recoge que cuando se atiende a una persona trans no se debe realizar en ningún caso ninguna codificación diagnóstica. De esta manera, lo que pretende el sistema sanitario es huir de la patologización de la transexualidad como tal y especialmente en menores de edad, que son las personas que yo preferentemente atiendo. Bien, dicho esto, voy a hablar brevemente del modelo andaluz, pero voy a hablar del modelo andaluz y de todas maneras voy a hacer una descripción un poco más global para que podáis ver cuáles son los modelos de asistencia sanitaria que actualmente tenemos aquí, ¿no? en España. Como decía, al igual que pasa en Cataluña, en el año 2014 hay una ley integral en el cual pues, se intenta que se genere un marco legal en el cual pues, se penalice la discriminación por motivo de identidad de género y que se reconozca los derechos de las personas transexuales. Y a partir de que se genera esta ley, pues entonces el sistema sanitario, también el sistema educativo, a partir de esta ley empiezan a poner en marcha una serie de protocolos para que a nivel sanitario las personas trans sean atendidas conforme a la ley y también en el ámbito educativo. Ello conlleva pues, que en el año 2015, a finales de 2015, principios de 2016, la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud, pues dispone de un grupo de expertos. Este grupo de expertos trabajamos durante un año en la confección pues, de lo que llamamos en Andalucía un proceso asistencial integrado. Proceso asistencial integrado no es nada más que una serie de recomendaciones de expertos que intentan estar basadas pues, en la evidencia científica que en ese momento es de la que se disponga. Con la transexualidad pasa lo siguiente, y es que no es una enfermedad. Entonces, la mayoría de bibliografía de la que disponemos, pues lógicamente no goza de un gran rigor científico. Yo además soy partidario de que con las personas trans no se haga ningún tipo de ensayo clínico, ni de estudio, ni siquiera estadístico, porque creo que no es ético. En el momento en el que uno
estudia transexualidad como un fenómeno sanitario, no está nada más que patologizando el tema. Pues bien, como decía, esta guía clínica de recomendaciones lo que intenta, pues, acorde a la legislación que disponemos y la poca o mucha evidencia o la experiencia de aquellos profesionales que participamos en este proceso, pues fue de que en la comunidad autónoma andaluza pues se dispusiera de un marco sanitario homogéneo para que la atención fuera similar de unos centros a otros. Y eso es lo que hemos pretendido no solamente con la puesta en marcha de este documento, sino además con actividades formativas dirigidas a los profesionales de las distintas unidades que llevamos realizando desde hace unos 3 años. He de deciros que este año, por desgracia, no hemos podido realizarlas. Desde que cambió en Andalucía el color político en el gobierno, pues es verdad que no se nos han puesto muchos obstáculos, pero sí que se percibe menor evolución que la que llevábamos hasta el año 2018, que fue cuando se produjo el cambio de gobierno. El modelo que habitualmente de atención a personas trans se basa en lo que llamamos una unidad especializada. Y el modelo, digamos, el paradigma de esto sería el modelo de la Universidad Libre de Ámsterdam, en el cual se pretende que se haga una centralización de la asistencia sanitaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en una región determinada, no en todos los centros sanitarios se va a disponer de una unidad, sino que lo que se hace, por ejemplo, en un país que es relativamente pequeño, como es Holanda, o como es la Comunidad Autónoma Andaluza, quizás la Comunidad Autónoma Andaluza tiene unas características geográficas distintas porque tiene una población de 8 millones de habitantes, 8 provincias, y es verdad que tiene un territorio muy extenso, pero lo que se intenta es de que haya una unidad donde haya participando profesionales que tengan una experiencia adecuada en la atención a las personas trans. Esto, a fin de cuentas, lo que busca pues, es la mejor atención posible, basada pues, en unos criterios, entre comillas, científicos, y este es el modelo que hemos venido utilizando, de hecho, aquí en España durante muchísimo tiempo. De hecho, la primera unidad especializada que se crea es la unidad, atento, de trastorno de la identidad de género de Málaga en el año 1997, que por cuestiones de poca evolución y en búsqueda de un modelo de más proximidad de las personas trans al centro donde eran atendidos, pues se decidió en un momento determinado que ese modelo no era adecuado para nuestra comunidad autónoma. Como decía, esto se inicia en el año 99 en Andalucía, después en Madrid, en Cataluña, el País Vasco, en la Comunidad Valenciana. En la mayoría de comunidades autónomas se ha seguido un modelo muy similar, que es simplemente de una unidad especializada donde las personas trans de los diferentes territorios acudían para ser atendidas. Sin embargo, como decía, en Andalucía tenemos unas características especiales. Tenemos 8 provincias, 8 millones de habitantes. Las provincias, por ejemplo, una persona que vaya de Huelva hasta Almería tarda en coche casi 5 horas, con lo cual no es lógico que una persona que viva a lo mejor en Sierra Morena, en Córdoba, tenga que acudir hasta Málaga para simplemente recibir atención sanitaria. Entonces, la Consejería de Sanidad lo que decidió en un momento determinado fue que se crearan diferentes unidades. En el caso de Granada, nosotros tenemos la particularidad de que atendemos a 3 provincias, y esto es fuerte que lo cuente, pero es real, porque los profesionales de Málaga y los profesionales de Jaén, que tenían que atender a niños trans y a niñas trans, se negaron en su momento a hacerlo. Y entonces nosotros en Granada hemos recogido todas aquellas personas que nos han atendido, tanto en Jaén como en Málaga. Tristemente estas cosas ocurren y no haré más comentarios al respecto. Fijaros, lo que desde luego Andalucía tiene a gala es que cuando hemos diseñado el modelo de atención sanitaria, y esto es muy importante, incluso a nivel internacional es algo que así se nos reconoce, ¿no? Y que genera mucho interés, es que nuestro modelo es un modelo de decisión informada. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a partir del modelo que todos conocemos, que es el de consentimiento informado. ¿Qué ocurre con el consentimiento informado? Bien, imaginaros que uno tiene que tiene una apendicitis y entonces tiene que ser intervenido quirúrgicamente. Entonces el médico pues te explica qué es lo que tiene, cuál es el procedimiento, cuáles son los riesgos, y entonces tú tienes que firmar un documento consintiendo que te van a operar y que tienes esos riesgos. Tú puedes revocarlo en contra de la opinión del médico y en ese caso no eres intervenido, salvo que intervenga la autoridad judicial. Pero el modelo de consentimiento informado, digamos,
que el paciente tiene cierta autonomía, pero la autonomía del paciente no es plena, sino que la opinión del médico prevalece por encima de la del paciente, a fin de cuentas, ¿no? En cambio, en el modelo de decisión informada, el paciente, en este caso no paciente, sino la persona trans, es informada por el sanitario, se le explican los pros y los contras, los posibles itinerarios que puede seguir en su asistencia y demás, y entonces la persona trans, con esa información, decide libremente cuál itinerario quiere tomar. Y ese itinerario no tiene por qué ir a favor de la opinión del médico, sino que puede ir perfectamente en contra. Es decir, lo que busca el modelo de decisión informada es que la autonomía de la persona a la hora de decidir su itinerario vital a través de la asistencia sanitaria sea lo más libre posible. Bien, llegado a este punto, ahora os voy a explicar brevemente, como si tuviésemos una ventanita y pudiéramos entrar en mi consulta diaria, qué es lo que luego en atención hospitalaria nosotros ofertamos a las personas trans. Pues lo primero que ofertamos es lo que llamamos el bloqueo de la pubertad. La pubertad es simplemente pues, un conjunto secuenciado, ¿no? Una secuencia de cambios físicos que se van dando en las personas, en los hombres, en las mujeres, en los hombres trans, en las mujeres trans, para que la persona adquiera la capacidad reproductiva. Esto no ocurre en todas las personas a la misma edad, ocurre en un intervalo determinado, pero vamos, más o menos, pues en las mujeres y en los hombres trans ocurre en torno a los 9 años y medio, 10 años con la aparición de las mamas, y en las mujeres trans y en los hombres ocurre en torno a los 10 años y medio, 11 años, con el aumento del tamaño del pene y sobre todo de los testículos. Esto ocurre gracias pues, a la acción de dos hormonas fundamentales. En las mujeres trans y en los hombres cis es por la acción de la testosterona, que es un andrógeno, es una hormona muy potente, que se genera en el testículo. El testículo va aumentando de tamaño y eso va a generar que aparezca vello púbico, que aumente el pene en longitud y en grosor y que adquiramos la capacidad de producir esperma. Sin embargo, pues los hombres trans y en las mujeres, la hormona protagonista son el estradiol, los estrógenos, que se producen fundamentalmente en el ovario y va a conllevar, pues, el aumento de tamaño en longitud, sobre todo del cuerpo del útero, y la aparición de un rasgo que es como típicamente femenino, como es la mama. Bien, como bien decía Cristian antes, pues claro, la persona trans no siempre, pero sí a veces puede ocurrir que esta secuencia de cambios físicos pues conlleven en él o en ella cierto malestar. Imaginaos, por ejemplo, un hombre trans que le aparezcan mamas, pues para esa persona es un evento que puede ocasionarle un gran malestar. No quiero decir ya la aparición incluso del sangrado menstrual. Entonces, en aquellas personas que manifiestan este malestar, nosotros lo que ofertamos es la posibilidad de que de forma transitoria se bloquee la acción de estas dos hormonas de las que hemos hablado antes. Esto se ejerce mediante el uso de unos fármacos que se llaman bloqueadores, que simplemente inhiben la acción de las hormonas que desde el cerebro se segregan para la estimulación tanto de ovarios como de testículos. Tenemos diferentes presentaciones, esto es lo que usamos habitualmente, una que se llama Decapeptyl. No voy a entrar aquí porque esto ya sería más de índole médica puramente. Y lo que sí que es muy importante, que insistimos siempre que planteamos esta posibilidad a las personas trans, es que los efectos que produce este bloqueo de la pubertad son totalmente reversibles. Esto es muy interesante, que sea reversible por lo siguiente. Nos encontramos personas trans en las que tú le desciendas la aparición o le inhibas la aparición de esos signos físicos, va a hacer que mejoren en su autoestima y en su capacidad de adaptación también a su entorno. Les va a ayudar también a consolidar su identidad sexual. A veces encontramos que hay cierta discrepancia entre la opinión de los padres o de su entorno familiar, de su entorno social, con respecto a la identidad de la persona. Y entonces, pues, esto da como un tiempo, y esto me ha ocurrido en muchos casos, da un tiempo en el cual pues la persona puede explorar su identidad sexual y también aparte ganamos tiempo para que se produzca un consenso en la familia y de esa manera pues facilitemos la transición posterior. Tiene una serie de efectos no deseables. Os digo que los efectos adversos con esta terapia son mínimos. De todos ellos quiero resaltar el hecho de los cambios de humor y aparte síntomas depresivos, apatía, distimia que pueden producir.
Esto es porque cuando inhibimos la acción de estas hormonas, pasamos de unos niveles muy elevados en sangre a unos niveles muy bajitos. Los esteroides sexuales, estrógenos y testosterona, tienen la propiedad de que dan como una sensación así de bienestar, de vitalidad, de vigor y demás. Entonces, cuando bajamos las dosis, pues algo parecido a lo que ocurre en los hombres trans y en las mujeres cis. Es decir, cuando llega la menopausia, que cuando esas hormonas descienden, pues entonces da una sensación así como de apatía continua. Esto no ocurre así en todo el mundo, pero sí hay personas en las que estos síntomas son un poco más extremos y entonces pues lo advertimos y ofertamos en ese caso pues o una modificación de las dosis o incluso ofertamos lo que es el acompañamiento. Nosotros en Andalucía el acompañamiento, o sea, lo que es la valoración psicológica para acceder a este tipo de terapia está por ley prohibida. Lo que sí que nosotros tenemos como, digamos, como consejo del protocolo que tenemos ahí establecido, sí que ofertamos un acompañamiento. ¿Qué quiere decir el acompañamiento? Bueno, pues que desde las unidades de salud mental, pues alguno de los profesionales que tenga cierta experiencia en esta materia, pues lo que hace es que se entrevista con la familia y con el menor de edad y les ayuda en el caso de que pueda encontrar alguna dificultad en el proceso de tránsito. Hay familias que cuando uno se entrevista con ellos la primera vez, claramente ve que está todo fenomenal, que está todo en orden, que los padres tienen una aceptación altísima, que ya han hecho el tránsito escolar, social y tal. Entonces, en estas personas no tiene sentido. En Madrid, por ejemplo, en la unidad de Ramón y Cajal, ellos sí, por defecto, a todo el mundo le hacen pasar por el acompañamiento. Nosotros entendemos que en una familia en la que no hay ningún tipo de distopia, en la que el funcionamiento y los roles están muy bien establecidos y funcionan bien, pues tampoco es necesario hacerlos pasar por salud mental. Bien, y ahora para terminar vamos a continuar con lo que son las terapias de hormonación, lo que llamamos terapia hormonal cruzada. A mí, sinceramente, el nombre de terapia no me gusta, porque el hecho de poner terapia ya es ciertamente patologizante. Me gusta más usar otra nomenclatura como hormonación en sentido masculino, hormonación en sentido femenino. Esto yo le doy especial importancia porque yo creo que el lenguaje condiciona mucho el pensamiento. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a usar un lenguaje que sea muy respetuoso, que sea muy despatologizante, y esto es muy importante que en el estamento médico cale mucho, porque a fin de cuentas esto va a condicionar luego también cómo interpretemos las cosas. ¿Qué es lo que quiere decir hormonación cruzada? Pues mira, voy a poner, no quiero ser tampoco especialmente, no quiero etiquetar, pero habitualmente nos ocurre lo siguiente. Por ejemplo, una mujer adolescente trans que en un momento determinado pues se plantea que quiere tener un aspecto más femenino, ¿no? Y por antonomasia, pues el pecho, lo que buscan. Entonces, tenemos otro ejemplo, que es, por ejemplo, un adolescente hombre trans que se plantea pues tener más vello corporal, más vello facial, una estructura de los hombros un poquito más anchita, una estructura más masculina. Pues la hormonación cruzada lo que tiene como objeto es realizar las modificaciones en ese aspecto físico para asemejarse al sexo o al género con el que la persona se identifica. No es nada más que eso. ¿Cómo se realiza esto? Pues lo primero que tenemos que hacer es lo que hacemos con el bloqueo. Es decir, cesar la producción de hormonas sexuales propias. En el caso de los hombres trans, la producción de esteroides, de estrógeno, estradiol a nivel de los ovarios. Y en el caso de las mujeres trans, cesar la producción de testosterona a nivel de sus testículos. Y después, por otra parte, administramos hormonas del género con el que ellos se identifiquen. Muy importante, y esto lo hacemos siempre mucho hincapié, sobre todo en los documentos informativos que les pasamos a la familia, es que estos procesos son parcialmente reversibles. Quiere decir, una vez que nosotros echamos a andar con esta hormonación, vamos a producir cambios en el aspecto físico de la persona y de esos cambios no todos luego serán reversibles. Quiere decir que si la persona en un momento determinado abandona la hormonación por X motivo, porque fluya en su género, porque hay un arrepentimiento que ya os digo que es bastante raro que ocurra, pero hay casos. Lo normal es que una persona trans puede fluir en su género, pero el arrepentimiento es raro. Y, o bien, pues que no quiera recibir, yo tengo amigos trans que no quieren recibir ningún tipo de producto químico, de fármaco en su cuerpo, ellos aceptan su cuerpo tal como él, aunque se identifiquen en sentido masculino o femenino,
y entonces prefieren quedarse pues como está sin más, ¿no? Entonces hay que advertir muy bien, sobre todo a las edades de las que estamos empezando hoy en día, de que los efectos que provoquemos no siempre se pueden revertir. No voy a avanzar antes porque quiero hacer una puntualización. Fijaros que es que esto es un dato muy curioso. La transexualidad, cuando uno se pone a leer la bibliografía, se encuentra con lo que llamamos el sesgo de confianza. ¿Qué quiere decir el sesgo de confianza? Os voy a poner un ejemplo que rápidamente lo vais a entender. En los años 80, en la Universidad de Ontario, creo que era en Toronto, en Canadá, era un centro canadiense, hay un catedrático de psiquiatría que llevaba a cabo pues, terapias de reversibilidad de la transexualidad. Y este hombre pues hace un estudio en el cual enrola a 80 personas trans y al final del estudio pues viene a decirnos que casi el 80% de las personas trans finalmente desisten de su género. Es decir, que la reversibilidad de la transexualidad es como lo más normal, lo más frecuente. Y este estudio pues se queda colgado en la bibliografía. Cuando se queda algo, además, que está publicado en una revista de prestigio, la gente da por hecho que eso es así y nadie se plantea, o muy pocos se plantean que no sea verdad. Y uno puede observar cómo en las diferentes fuentes bibliográficas ese sesgo se repite. Y digo sesgo por lo siguiente. Yo os animo a que hagáis un esfuerzo de empatía y os pongáis en el lugar de aquella persona trans que somete a una terapia de reversibilidad. Imaginaos cuando durante meses te están machacando en la consulta, te están diciendo que con lo que tú te identificas que no puede ser, que es una enfermedad y que tienes que volver a sentirte como tú has nacido desde el principio. Y eso te lo repiten machaconamente una y otra vez. Uno tiene, para mi gusto, dos caminos. Uno es decir que sí y ya está. Que sí como los tontos, es decir, que sí, que tienes razón, aunque yo luego piense lo que me da la gana, pero ya así de esta manera me dejas tranquilo. Y la otra manera es simplemente salir corriendo. Entonces, claro, es lógico que cuando tú sometes a las personas a esa presión, la mayoría de las personas acaben por desistir de la terapia o simplemente decir que sí como los tontos. Entonces, fijaros como algo que se produce en un momento determinado, la medicina avanza, pero a veces son muy lentos, ¿no? En la toma de decisiones, porque estamos como muy enmarcados, ¿no? En el conocimiento que tenemos previo. Y esto es un claro ejemplo de eso, ¿no? Esto ocurre con la transexualidad. Yo en su momento, cuando leí sobre el tema, la verdad es que me chocó bastante y no quiero ni pensar la de veces que yo habré caído en un sesgo similar con otros temas que son mucho más médicos, como puede ser, por ejemplo, atención a una laringitis, una gripe o lo que sea, ¿no? Por eso siempre en medicina yo animo a mis residentes, a los alumnos que están conmigo, a que tengan una mente, sobre todo, que lo cuestione todo, ¿no? Sigo adelante. Fijaros, en los niños trans, es decir, inicialmente personas que se les asigna el género femenino al nacer, pero que se identifican como hombres, no hace falta que bloqueemos la producción de estrógenos porque la propia testosterona que administramos desde fuera ya tiene ese efecto. Entonces estas personas lo único que hacen es que periódicamente, habitualmente bisemanal, cada 2 semanas, se administran una pequeña dosis de testosterona que va a inhibir la secreción de estrógenos, por lo tanto les inhibe la regla, el periodo y aparte favorece la aparición de caracteres sexuales masculinos. Y luego las niñas trans, las mujeres trans, es decir, inicialmente personas que se les asigna al género masculino, pero que se identifican como mujeres, en este caso, la acción de las hormonas femeninas, de los estrógenos, no es suficiente para inhibir la secreción por parte del testículo de testosterona. Y por tanto necesitamos de echar mano también de un bloqueador de la pubertad para ejercer el efecto de bloqueo y también inducir los caracteres sexuales que la persona así desea. Es una particularidad que siempre explicamos. Muy bien. Ahora, fijaros, esto es un punto interesante que yo cuando participé en el diseño del protocolo de asistencia sanitaria de las personas trans en Andalucía fue un choque importante y que llevó hasta 3 sesiones distintas, 3 reuniones para decidir qué íbamos a hacer. Estamos en el grupo de aquellas personas que decíamos que la hormonación había que individualizarla. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lógicamente lo que ocurre tantas veces en medicina, y es que cuando nos enfrentamos a un paciente, a una persona trans, no nos podemos enfrentar de una manera global, no podemos generalizar, sino que tenemos que atender a cada persona con sus particularidades. Mientras que había otro grupo de personas dentro del comité de expertos, pues que decía que atendiendo
a criterios legales y a lo que las guías clínicas en ese momento, en el 2016, sugerían, pues que nunca estas terapias podían empezar antes de los 16 años de edad. Porque se entiende que una persona con 16 años de edad no tiene autonomía para tomar una decisión que conlleve efectos irreversibles o parcialmente reversibles, una decisión a fin de cuentas de este calado. Claro, esto a mí en su momento, y después de hablar con los padres de personas trans durante muchos años y tal, me planteó el siguiente dilema. Yo me pongo en el lugar, si yo fuera una mujer trans y tengo 12, 13, 14 años, y veo como todas las mujeres cis de mi alrededor, mis amigas, mi entorno, pues tienen pecho, tienen reglas, o sea, se han desarrollado plenamente como mujeres. Y yo con 13, 14 años, por un imperativo legal, no puedo tener un aspecto que se asemeje al de mis iguales, a fin de cuentas. Entonces, a mí me parece que estamos cayendo en una gran injusticia. Es verdad que con 13, 14, 15 años, el nivel de madurez de una niña, de un niño trans, de unos a otros puede ser muy distinto, y esto es algo que siempre intentamos valorar de forma individual, pero quizás poner un límite tan tajante y decir que nunca antes de los 16, para mi gusto, estamos dejando fuera del sistema a muchísimas personas trans. De hecho, al final, la historia me ha ido dando poco a poco la razón. Y ya en el último protocolo de la European Endocrinology Society, que es, digamos, la asociación, ¿no? La sociedad científica a nivel internacional que más publica a este respecto, que es el último protocolo del año de septiembre del 2017, es decir, 9 meses después de que el protocolo andaluz viera la luz, ellos ya sugerían la posibilidad que nosotros en ese momento estamos por hacer en Andalucía, que era por no poner límite de edad e individualizar. Aquellas personas que vinieran de un bloqueo largo, aquellas personas que tuviesen un nivel de madurez suficiente, que se entiende que sobre los 14 años puede estar más o menos ahí la frontera, pues entonces a esas personas no le vamos a poner tampoco límite, vamos simplemente a evaluar que no haya ninguna condición personal ni médica que contraindique el uso de hormonas, pero que desde las unidades de atención a personas trans vamos en la medida de lo posible a facilitarles ese tránsito también a nivel físico. Nosotros normalmente, de hecho, cuando empezamos intentamos que esto se asemeje lo máximo posible a lo que se produce de manera fisiológica. Es decir, la pubertad ni en hombres ni en mujeres sí acontece de manera abrupta. Es decir, tú empiezas primero, te aparece el boto mamario, el pechito va creciendo, va aumentando el útero de tamaño y ese proceso, en términos generales, tiene una duración de unos 2 años aproximadamente, hasta que se adquiere la madurez sexual, la madurez reproductiva, con la aparición del sangrado menstrual. Eso es lo que ocurre en las mujeres cis y en los hombres trans. Y en las mujeres trans y en los hombres, pues esto se adquiere cuando el pene y el testículo pues ha adquirido un tamaño determinado. Entonces nosotros lo que hacemos es que la hormonación la administramos, pero de una manera escalonada. Es decir, empezamos con una dosis minúscula, vamos aumentando cada 3-6 meses esas concentraciones de hormonas. Eso sí que conlleva que tengamos que hacer una serie de análisis, radiografía, un seguimiento clínico por los posibles efectos adversos que puedan acontecer o que las condiciones personales de la persona trans cambien y contraindiquen el uso de algunos de los fármacos que venimos usando, y vamos haciéndolo, pues como digo, de manera progresiva, hasta que en torno a los 2 años de haber empezado el proceso, la persona adquiere una madurez determinada. En las guías clínicas, de hecho, pues incluso los médicos nos gustan mucho los números. Y entonces, pues la guía clínica te dice específicamente la dosis por kilo que tienes que empezar y tal, y cómo tienes que ir ascendiendo. Yo, aunque sigo un patrón similar, he de deciros que para mí la dosis no es cuando se adquiere en sangre una determinada concentración de la hormona que estoy administrando, sino que yo mantengo ya una dosis ya, digamos, de velocidad de crucero, ¿no? Una dosis ya estable, cuando la persona pues, ha adquirido un aspecto físico o unos caracteres sexuales dentro de la seguridad de una dosis determinada, pero que con la que la persona pues está contenta, se siente realizado o realizada y a fin de cuentas pues tiene un bienestar importante, ¿no? Y es así como lo venimos haciendo. Para ello pues utilizamos diferentes fármacos, la testosterona en forma de sal, Teste prolongatus, Reandrón en forma de gel, vía intramuscular, subcutánea. En las mujeres trans utilizamos preferentemente la vía transdérmica a través de unos parchecitos de un spray que se absorbe a través de la piel. He de deciros que estamos viviendo en el último año una situación muy dramática a este respecto, porque los parches, las chicas trans no los encuentran en las farmacias
ya empieza también a haber déficit de algunos de los comprimidos, hay déficit del spray que utilizamos vía transcutánea. Estamos llegando a unos extremos en el que las personas trans lo tienen muy complicado también para hormonarse. Desde el Grupo Nacional de Expertos en Transexualidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, del cual yo también formo parte, recientemente hemos hecho una consulta al Ministerio, fue el día 7 de enero concretamente, y he de deciros que a día de hoy todavía no tenemos respuestas, no sabemos lo que va a pasar con todas las personas que atendemos en nuestras unidades, porque la verdad es que es lamentable, pero que a día de hoy se nos empiezan a agotar las opciones para ofertarles. En cuanto a los efectos deseables, pues simplemente mejora la autoestima, aparecen caracteres sexuales secundarios, masculino o femenino, según el deseo de la persona. Luego, pues hombre, hay efectos no deseables y es verdad que aquí son más frecuentes, quizás algo más graves que en el bloqueo, que el bloqueo, a fin de cuentas, es algo que es bastante inocuo y como decía al principio, pues era completamente reversible. De todo esto, lo que más preocupa quizás son dos cosas, tanto en un grupo como en otro. Y es la aparición a largo plazo de efectos cardiovasculares indeseables, fundamentalmente en el grupo de hombres trans, en el que se ha visto que la testosterona a diferentes dosis puede aumentar el riesgo cardiovascular mediante la aparición con mayor frecuencia de eventos cardiovasculares del tipo ictus, infarto de miocardio, aumento de la tensión arterial, aparición de diabetes y demás, ¿no? Y luego, la otra cuestión también que preocupa y que así informamos a las personas trans, pues que cuando uno mantiene la hormonación durante varios años, si no se extirpa la gónada, es decir, si no se extirpa el tejido reproductivo, ovario o bien testículo, pues ese tejido reproductivo que está sometido a unas concentraciones elevadas de unas hormonas que habitualmente tienen concentraciones bajas, pues puede desarrollar lesiones malignas, la aparición de tumores, con lo cual a partir de cierta edad sí recomendamos que se extirpen testículo u ovario, incluso en aquellos casos en el que la persona no quiere realizar una vaginoplastia o una faloplastia, cirugía de reasignación o de asignación de género. Yo pido disculpas porque es muy complicado hablar de estos temas, sobre todo cuando hablamos de asistencia sanitaria, sin no caer en algún término que sea patologizante. Vamos, a mí me cuesta a veces mucho trabajo. He de deciros que estos efectos favorables pues, se inician entre los 3 y 6 meses desde que empezamos con la terapia. Como decía al principio, el efecto máximo se produce en torno a los 2 años aproximadamente. Bien, dicho todo esto y volviendo al punto de partida y focalizando. Muy importante, y esto es algo que he trabajado mucho con las diferentes asociaciones de personas trans y de familiares de personas trans, con las que la verdad hasta la relación ha sido estupenda, extraordinaria y vamos, yo les tengo gran admiración, sobre todo a los padres, que he de deciros que los padres de los niños y de las niñas trans han sido el motor del cambio a nivel internacional y en nuestro país para que las políticas sociales y las diferentes leyes se vayan modificando y se vayan respetando sus derechos. Tienen una fuerza tremenda y son padres de diferente condición y que siempre están dispuestos a luchar por su hijo y por su hija y yo la verdad tengo muchísima admiración. Pues mira, lo más importante y lo que yo intento transmitir siempre es que la identidad de género de una persona sea una u otra, que yo sea una persona, una mujer, un hombre trans, eso no conlleva que mi itinerario vital sea de una determinada manera. Es decir, yo imaginaos que yo me identifico como mujer, pues yo no tengo por qué sufrir un proceso de bloqueo de la pubertad, posteriormente una hormonación en sentido femenino y posteriormente una cirugía. Es decir, ese camino está así diseñado para aquellas personas que así lo deseen. Pero luego en ese camino hay personas que optarán simplemente por el bloqueo, otras personas que optarán por no hacerse nada y otras personas que optarán por llevar a cabo todas las acciones sanitarias que estén disponibles. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ante las personas trans, lo que transmitimos siempre de las unidades es que el itinerario vital que ellos quieran seguir será respetado siempre y que la unidad en realidad está para facilitárselo. Nunca para hacer un cuestionamiento, para hacer una evaluación psiquiátrica o psicológica y tal, salvo yo tengo también casos de personas pues, que tienen alguna comorbilidad, ¿no? O alguna morbilidad, como por ejemplo, tengo un chico hace poco que tuvo un intento de suicidio, pero eso no tiene relación con su condición transexual, sino que es porque tenía otra serie de dificultades vitales, ¿no? Pero os quiero decir esto, que es muy importante que tengamos en la mente muy indefinido que la persona tiene un itinerario cada uno que puede ser muy distinto de uno a otro e incluso que dentro de ese mismo itinerario
luego puede haber modificaciones, como ocurre en aquellas personas que, por ejemplo, fluyen en su género. Y ya para acabar, deciros, bueno, que hemos hablado de 3 puntos fundamentales, de la estructura de atención sanitaria. La asistencia sanitaria, como bien estoy diciendo, pues está centrada en facilitar el tránsito, en facilitar los diferentes itinerarios, en que puedan hacerlo dentro de una seguridad determinada, de que utilicen dosis de fármacos que se adecúen a la condición de cada persona, en que la aparición de efectos secundarios puedan ser valorados por un clínico. Todo ello, ¿no? Y hemos hablado de las terapias diferentes que hay, del bloqueo de la pubertad, de las terapias de hormonación en sentido masculino y en sentido femenino. Y bueno, y con esto acabo. Espero que os haya resultado interesante y ahora, pues lógicamente estoy abierto a que me planteéis las cuestiones que consideréis oportunas. Muchísimas gracias, Raúl. Muchas gracias. Vale, pues ahora pasamos a la ronda de preguntas, tanto, bueno, preguntas para Cristian y preguntas para Raúl. Lo que sí que, bueno, mientras vais... Uy, me siento doble, no sé por qué. Vale, mientras vais pensando, pues me gustaría hacer una última pregunta tanto a Cristian como a Raúl, que, bueno, la siguiente, que es, ¿qué papel tiene el movimiento feminista en este, en este aspecto? Si me lo podríais, opiniones personales, obviamente, pero si queréis respondérmela, pues... ¿Empiezo yo? Sí, vale, perfecto. Bueno, pues el papel del movimiento feminista ha empezado a tener ahora mismo mucha relevancia en relación a la ley trans que se está ultimando a nivel estatal. Esta ley hace una demanda histórica de los diferentes colectivos y por fin había un gobierno que ha tenido las narices de meterle mano y de intentar sacarla adelante con las críticas que pueda recibir, pero que sí que os digo que es algo que es absolutamente necesario que se lleve a cabo, porque no puede ser que en las diferentes regiones la atención sanitaria sea tan dispar, como por ejemplo ocurre entre Andalucía y Navarra, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, el movimiento feminista de repente aparece dentro de lo que es este tema, ¿no? de la ley y curiosamente empiezan a hacer una crítica contra algunos de los puntos de la misma ley. Entonces, claro, hay como un choque ahí de trenes y ciertamente algunas de las opiniones que he leído yo considero casi que desde aquellas personas que están allegadas al movimiento feminista, pero que tienen quizá una ideología mucho más conservadora, pero que sí que había un choque importante de opiniones. He de deciros que, como ocurre en todo este tipo de cosas, también ha ocurrido dentro del mismo movimiento trans al principio de cuando los padres empezaron a hacerse visibles y tal, pues que a día de hoy parece que se están empezando a limar perezas y ya últimamente, en estas 2 últimas semanas, he leído alguna opinión dentro del movimiento feminista que va mucho más en consonancia y mucho más respetuoso con lo que es el movimiento trans. O sea, yo creo que son 2 cosas perfectamente compatibles, pero que a veces los seres humanos somos complicados. Y le damos a veces importancia a las cosas simplemente por cómo estén expresadas y no por lo que son. Por eso decía antes de la importancia que tiene el lenguaje en el pensamiento. Muchas gracias, Raúl. Y Cristian, estás silenciado, perdón. ¿Ahora? Sí, ahora, perfecto. Suscribo las palabras que ha dicho Raúl. A mí me gustaría añadir el feminismo, la perspectiva de la diversidad afectiva, sexual y de género, o el feminismo, o los feminismos y el movimiento del colectivo ir de la mano. El colectivo LGTBI, tal y como se entiende, el 28 de junio fueron primero las personas trans, fueron 2 personas trans afroamericanas y latinas quien empezó la revuelta, porque el 28 de junio en el 69, en Nueva York, ya había anteriormente, pero sí que es cierto que ahora los debates que hay, sobre todo este último año, un poco virulento, sobre todo a través de las redes sociales, yo pediría 2 cosas. Uno, rebajar un poco el tono por parte de todas, pero sí que es cierto que hay argumentos esgrimidos por parte de los que unas que se llaman ser feministas y que han hecho campañas como el borrado de las mujeres o cosas así. Y el debate es quién es lo mismo. Y si las mujeres trans, las personas trans, entran en este
concepto político que esgrime el feminismo. Obviamente, la ley es totalmente necesaria, la ley estatal trans, totalmente necesaria. Y además, esta ley estatal trans no borra ningún tipo de derecho, simplemente amplía derecho hacia otras variantes de estar en el mundo y de sentirse mujer. Yo creo que es necesario, con todas las problemáticas que hemos esgrimido, y Raúl hablaba de algunas de ellas, por ejemplo, la cobertura sanitaria, que él decía de las provincias de Andalucía, aquí, por ejemplo, también pasa. Está todo muy centralizado en Barcelona a través de Transit, central, y por ejemplo la provincia de Lleida, la provincia de Lleida tiene más dificultades, por ejemplo, si está en la provincia de Barcelona o en la misma ciudad. La ley estatal trans engloba muchísimos aspectos. Había que leer un poco el avantproyecto que en principio tiene que salir a principios de esas últimas próximas semanas, leerla con calma y luego nosotras, dentro de nosotras, intentar hacer la pedagogía posible para todas aquellas personas que todavía piensan que las personas o las mujeres trans no son sujeto político del feminismo, el intentar convencerlas, persuadirlas o influenciarlas. Vuelvo a repetir, o sea, el feminismo tiene que ir de la mano de lo que es la diversidad afectiva, sexual y de género, así lo entiendo, y creo que en las políticas públicas, además, tal y como se implementan, tiene que haber una estructura que estén interseccionales, que estén entremezcladas, porque creo que es la manera de funcionar para una sociedad más justa y solidaria. Muchísimas gracias, Cristian. Vale, pues ahora pasamos al turno de preguntas. Carlos Rosales. Vale. En primer lugar, agradecer las ponencias, han sido súper interesantes. Pido disculpas si meto la pata porque la verdad es que no sé mucho del tema y no quiero equivocarme. Tengo dos preguntas para Cristian y una para Raúl. Las preguntas para Cristian son, cuando se hablaba de la comunidad pakistanesa, que se hablaba de este cuestionario y no rellenaban la casilla de la orientación sexual y luego sí que describían prácticas homosexuales, no he entendido muy bien qué significan. ¿No la marcaban para no etiquetarse, por decir de alguna manera? O esa era una pregunta. Y la otra, que un poco ya en la intervención que has hecho ahora lo han mencionado, es cómo de manera pedagógica hacemos que lo que has explicado para estas personas que se consideran feministas, pero que tienen este discurso del borrado de mujeres y tal, pedagógicamente se pueda convencer a estas personas. Es decir, muchas veces caemos en tú lo que eres es transfoba o tú lo que eres es LGTBI-fóbica y todas estas cosas, y al final pues se polariza y no convencemos a nadie sobre el tema. Y cómo de manera pedagógica se puede hacer, aunque estas personas hacen ataques directos que ofenden, que atacan, que duelen, es decir, ¿cómo lo hacemos? Y luego, la pregunta para Raúl es, en el tema del tratamiento farmacológico, ¿se necesita un consenso familiar o a partir de qué edad la persona puede decidir por sí misma? Y en el caso de que no haya ese consenso, ¿cómo se trabaja ese consenso familiar? ¿De qué manera se puede reconducir la situación y trabajarlo? Muchas gracias. Cristian, tienes el micro Perdón. apagado. Sí, es que Cristian, Ahora. perdón, es que te quito el sonido porque si no después se acopla. Vale, no te preocupes. Que digo que voy a contestar primero la segunda. Yo aquí distinguiría dos cosas. Hay gente, siempre en un tipo de debate,
tiene que haber un espacio que sea de diálogo y capacidad de escucha. Si vemos que en este espacio de capacidad de escucha es imposible haber procesos de influencia y persuasión, directamente ni entraría a debatir, porque hay gente que directamente no va a haber capacidad de persuasión y influencia. Es lo que piensa y ya está, es difícil. Hay mucha otra gente que se mueve en este espacio en el que creo que sí que es capaz de intentar debatir. Una cosa que es importante que has dicho, si caemos en el primero del mero insulto, por mucho que lo pensemos, no es el primer, digamos, la primera piedra o lo más idóneo para empezar a debatir o establecer algún tipo de proceso de influencia o persuasión. Porque si caemos básicamente en lo que acabas de decir, pues tú eres una persona transfoba, por mucho que lo estemos pensando, no creo que sea el mejor paso para intentar convencer a nadie. Argumentos hay y las hay de